¿Qué debiera hacerse para envolver un poco más, devolverle ese cariño a la gente por su país a través del ámbito político? Es decir, para que se politicen, para que se informen, para que estén al tanto de lo que está pasando y no precisamente de lo que dicen que está pasando. Bueno, es que el problema fundamental desde mi punto de vista es que la guerra es un factor de descomposición profunda de la sociedad y en este país estos 79,000 muertos ya no son 60. El miedo que corre por las calles ha descompuesto a la población. Y si al miedo y la violencia le sumamos la corrupción y la impunidad, tenemos el caldo de cultivo para una sociedad deshecha. Eso es lo que estamos viviendo en este país, una sociedad deshecha, deshilachada. El tejido social está totalmente roto. Y cuando el tejido social está roto, no hay esperanza. La palabra de nadie tiene peso. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos no un Mesías, no un Salvador, sino un proyecto de nación que tenga consistencia, poder, fuerza suficiente para convencer, no para vencer, para convencer, como decía Unamuno, a los ciudadanos. Y necesitamos políticos y organizaciones políticas que sepan acercarse a los jóvenes, que sepan escucharlos y que sepan hablar con ellos y que sepan de alguna manera volver a pulsar la emoción social de esos jóvenes que son de todas maneras, y no es retórica, el presente y el futuro de este país.